¿Qué tienen en común un expresidente, una querida estrella de telenovelas y un supuesto hijo secreto? Uno de los escándalos más persistentes de la historia mexicana. Durante décadas, el supuesto romance entre Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega ha vivido en la sombra, negado, descartado y discretamente protegido. Pero ahora, nuevas revelaciones están sacando a la luz ese misterio. ¿Fueron solo chismes o fue la historia de amor mejor oculta de la política mexicana? Profundicemos en la verdad, los rumores y el único detalle que podría cambiarlo todo. El romance secreto con Adela Noriega. Durante más de 3 décadas, el público mexicano ha estado cautivado por un rumor que se resiste a morir. La supuesta relación secreta entre la estrella de telenovelas, Adela Noriega, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. En el centro de la historia no se encuentra solo un amor prohibido, sino un niño misterioso, del que se dice que es el hijo oculto de uno de los hombres más poderosos de México y una de sus actrices más queridas. Los rumores comenzaron en la década de 1990, cuando Adela Noriega estaba en la cima de su fama, con papeles protagónicos en novelas icónicas como Quinceañera y Amor Real. Era la chica de oro de Televisa. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari presidió México de 1988 a 1994, un periodo marcado por reformas económicas y una fuerte controversia política. Sus mundos, en teoría, eran completamente diferentes. Sin embargo, según múltiples informes, chocaron entre bastidores. El periodista Rafael Loret de Mola, conocido por sus revelaciones sobre la política mexicana, afirmó en su libro Los Escándalos que Adela dio a luz al hijo de Salinas en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Según la historia, la esposa de Salinas, Cecilia Ocelli, se enteró e irrumpió en el hospital, donde supuestamente se produjo un enfrentamiento tan explosivo que involucró guardaespaldas e incluso un altercado físico. Loret de Mola incluso alegó que Salinas agredió a su esposa posteriormente. Este incidente, aunque nunca confirmado, se convirtió en una leyenda en la prensa mexicana. Públicamente, tanto Adela Noriega como Carlos Salinas han guardado silencio. En 1993, cuando Reforma le preguntó si alguna vez había sido cortejada por figuras políticas poderosas, Adela respondió con timidez: sí, altos funcionarios. Uno de los grandes. Posteriormente, añadió que la relación había terminado y que ahora era solo una amistad. Unos años más tarde, en el programa En medio del espectáculo de Patti Chapoy, Adela negó conocer personalmente a Salinas y afirmó firmemente que no era madre. Inventaron que tuve 2 hijos con él, dijo, y agregó: lo conozco como todos, por la televisión y las revistas. Así no se embaraza. Aún así, los rumores persistieron, especialmente a medida que Adela comenzaba a retirarse poco a poco de la vida pública. Tras su último papel importante en Fuego en la Sangre, desapareció casi por completo. Según la periodista de entretenimiento Shanik Berman, Adela se negó a aceptar papeles de madre o de personaje secundario y prefirió alejarse por completo antes que aceptar un papel que no fuera protagónico. Otros especularon que había sido presionada para alejarse del ojo público debido a sus vínculos con Salinas. En 2023, Internet explotó con una nueva teoría, que Peso Pluma, cuyo nombre real era Hassan Emilio Cabán de Laija, era en realidad el hijo secreto de Adela Noriega y Carlos Salinas. El rumor surgió a raíz de un video satírico en Facebook que afirmaba que Peso Pluma había declarado «me dieron la vida», refiriéndose a Noriega y Salinas. Una foto alterada digitalmente de la actriz, el político y un niño comenzó a circular en TikTok e Instagram. Si bien la imagen es falsa y el video es claramente satírico, muchos fanáticos se aferraron a la teoría. La creciente fama de Peso Pluma superó a Bad Bunny en búsquedas de YouTube. Echó más leña al fuego,
El parecido, según algunos, era asombroso. El hecho de que se sepa poco sobre la vida personal del cantante solo intensificó la especulación. La periodista Nelcy Carrillo intentó desmentir la teoría publicando fotos de quienes, según ella, eran los verdaderos padres de Peso Pluma, un hombre de Jalisco y una mujer de Sinaloa. En un concierto, el cantante incluso dedicó una canción a su madre: "Todo lo que hago es por ti". Aún así, Internet no quedó satisfecho. Para aumentar la confusión, rumores previos habían vinculado a Peso Pluma con el fallecido cantante Valentín Elizalde. Esto también fue desmentido, pero dejó un patrón. El público ha estado ansioso desde hace tiempo por atribuirle al cantante una historia de origen dramática. El periodista Jorge Carvajal llevó las afirmaciones aún más lejos, declarando oficialmente que Adela Noriega efectivamente tuvo un hijo con Salinas, llamado Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Según Carvajal, el niño fue criado como su sobrino y ahora administra una prestigiosa inmobiliaria en Miami, fundada originalmente por Adela a finales de los 80, cuando filmó Dulce Desafío. Carvajal se hizo eco de afirmaciones anteriores de que Salinas hizo arreglos para mantener a Adela y al niño ocultos. Supuestamente vivió en casas de lujo en Polanco, Miami e incluso Europa, financiadas por el propio Salinas. Durante años, la prensa siguió los rumores sobre su paradero, pero nunca confirmó la identidad del niño. La historia volvió a la palestra pública durante La Casa de los Famosos México 2024, cuando Paola Durante declaró ante las cámaras: "Ya no la dejaron trabajar, está con Salinas". Al ser interrogada, Shanik Berman respondió: "Por supuesto, incluso tuvo hijos con él". El comentario de Berman reavivó el interés en el supuesto romance y la posibilidad de un hijo secreto. Las redes sociales volvieron a estallar. Una foto de Adela, Salinas y un niño circuló, afirmando que aparecía en ella un joven Peso Pluma. Carla Estrada, amiga íntima de Adela, salió a la luz en 2023 para negarlo todo. "Déjenla en paz", dijo. "Adela nunca ha tenido hijos, Peso Pluma ni siquiera se le parece". Sin embargo, sus comentarios no lograron calmar las especulaciones. El silencio de la primera dama. Durante años, la historia vivió en las sombras, pero fue la voz de una mujer la que, quizás sin quererlo, cambió para siempre la percepción pública. Cecilia Oxeley, ex primera dama de México, por décadas vista como una figura discreta y elegante a la sombra del poder de Carlos Salinas de Gortari, se convirtió de pronto en el testigo más convincente de una verdad jamás reconocida oficialmente. En septiembre de 2021 salió a la luz una grabación de audio con más de una década de antigüedad. El fragmento provenía de una entrevista realizada en 2007 que nunca se había publicado. En él, Cecilia hablaba con franqueza sobre los años que compartió como esposa del expresidente. Su tono era medido, sereno, pero sus palabras pesaban como si llevaran años acumulándose en silencio. Lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. El audio se transmitió en el episodio 9 del podcast Dinastías del Poder, una serie producida por el periodista Alberto Tavira. En ese episodio, Cecilia abordó los rumores sobre la supuesta relación extramarital de su esposo con una joven actriz. Nunca mencionó el nombre de Adela Noriega. No hacía falta. El contexto, el momento y la historia apuntaban claramente hacia ella. "Eso sí lo supe. Alguien lo comentó", dijo suavemente. "Yo sentía que su vida era suya. Cumplió con su deber hacia mí. Cumplió con su deber hacia sus hijos. Nos veíamos para estar con ellos, para hablar, solo él y yo". La reacción de la audiencia fue inmediata e intensa. No era una negación, no era una defensa. Era una declaración teñida de resignación. Su esposo había hecho lo que había hecho. Ella lo sabía. Y había elegido el silencio,
no por ignorancia, sino por necesidad. Según Tavira, la entrevista fue realizada para una edición especial de la revista ¿Quién?, enfocada en las ex primeras damas de México. La publicación tenía todo preparado, pero Cecilia pidió que sus declaraciones no se usaran. Por respeto, o quizás por presión, el material fue archivado. Y durante 14 años permaneció oculto, hasta que Tavira decidió difundirlo por su cuenta en el podcast. En entrevista con Sin embargo, Tavira reflexionó sobre aquella decisión. Ella me pidió que no lo publicara. Pero en el periodismo el silencio también comunica, y a veces un no dice más que un sí. Ese cuidadoso no desmentido fue como gasolina en un fuego que nunca se había apagado del todo. Para muchos fue la validación de sospechas que llevaban décadas flotando. Si la primera dama lo sabía, y si conocía los rumores en ese momento, entonces no era tan descabellado pensar que tenían una base real. El tono controlado de su declaración sugería experiencia, no especulación. Y el hecho de que hubiera pedido no publicar sus palabras habría aún más preguntas. ¿Por qué ocultar algo si no había nada que ocultar? Analistas políticos y columnistas de espectáculos coincidieron en un punto. Era la primera vez que alguien tan cercano a Salinas hablaba con tal claridad sobre el presunto affair. Adela Noriega, por su parte, siempre había esquivado el tema. En una entrevista en 1993, admitió enigmáticamente haber tenido algo con un alto funcionario político, para luego en televisión declarar que ni siquiera conocía personalmente a Salinas. Pero el peso combinado de su ambigüedad y la silenciosa aceptación de Cecilia pintaron una nueva versión de la verdad. Una sin titulares, pero con una resonancia emocional mucho más profunda. Más revelador aún fue el momento de la entrevista. Grabada en 2007, más de una década después de que Salinas dejara la presidencia y mucho tiempo después de que el supuesto romance hubiera terminado. Cecilia, ya divorciada, no tenía nada que perder. Su etapa como primera dama había terminado. Sus hijos eran adultos, su imagen intacta. Podía haber negado todo, desentendido del tema y seguir adelante. Pero no lo hizo. Sus palabras, expresadas con dignidad pero impregnadas de una melancolía consciente, se convirtieron en la pieza faltante de un rompecabezas que había obsesionado al país por más de 30 años. No fueron una confesión, pero se sintieron como una. No porque dijera demasiado, sino porque se negó a decirlo todo. Tras la publicación del podcast, los medios de toda América Latina revivieron titulares antiguos, repitieron el audio y desenterraron entrevistas pasadas con Adela Noriega. Las redes sociales estallaron, especialmente entre una generación que creció viendo a Adela en telenovelas, pero que nunca había escuchado el nombre de Cecilia Ocelli, cargado de tanto significado. Un encuentro violento en el hospital. Los rumores alcanzaron un nuevo nivel cuando Rafael Loret de Mola, respetado analista político y padre del periodista Carlos Loret de Mola, publicó su controvertido libro Los Escándalos. Entre sus páginas se encontraba un relato explosivo que dejó atónitos incluso a los más veteranos observadores del poder. Un presunto enfrentamiento en el Hospital Inglés de la Ciudad de México entre la entonces primera dama, Cecilia Ocelli, y la estrella en ascenso de las telenovelas, Adela Noriega, justo después de que la actriz supuestamente diera a luz a un hijo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Según la narración de Loret de Mola, la noticia del parto llegó a oídos de Cecilia a través de una red discreta de informantes. Incapaz de contener la furia y movida por una mezcla de traición y humillación, la primera dama habría acudido al hospital sin previo aviso, acompañada por su escolta personal. Lo que siguió fue puro caos. Adela Noriega, aún en estado posparto y debilitada, se encontraba en una zona restringida, resguardada por elementos del Estado Mayor Presidencial.
pero ni siquiera la seguridad de élite logró impedir lo que ocurrió. El libro detalla cómo Cecilia irrumpió en la habitación de Adela. Enfurecida, la habría enfrentado cara a cara, lanzándole acusaciones y calificándola de vergüenza y destructora de familias. Cuando Adela, en shock y visiblemente frágil, intentó responder, la discusión verbal se volvió física. Según el relato, Cecilia la abofeteó. Fue entonces cuando el equipo de seguridad de Adela intervino, mientras que los agentes del Estado Mayor, sorprendidos y sin saber cómo manejar una escena tan volátil entre dos de las mujeres más protegidas del país, luchaban por retomar el control. El altercado habría sido tan violento que fue necesario separarlas por la fuerza. Pero el escándalo no terminó ahí. Loret de Mola asegura que al enterarse del incidente, el propio presidente Salinas estalló de furia, no contra su amante, sino contra su esposa, en lo que describió como un colapso emocional sin precedentes a puertas cerradas. Salinas habría reprendido duramente a Cecilia por haberlo avergonzado, la acusó de poner en riesgo secretos de Estado y en un arranque de ira, la agredió físicamente. Según el libro, Cecilia quedó con moretones tan graves que tuvo que ser hospitalizada en silencio y puesta bajo observación médica durante 2 semanas, lejos de cámaras, prensa y compromisos oficiales. Estas afirmaciones, nunca confirmadas por los involucrados, han circulado por años en los círculos políticos y de espectáculos. Algunos las descartan como exageraciones literarias, pero otros señalan que Loret de Mola era conocido precisamente por revelar verdades incómodas, con fuentes internas tanto en Los Pinos como en Televisa. Lo que da fuerza a la historia es el silencio sepulcral que siguió. Ni Adela Noriega ni Cecilia Ochelli han comentado públicamente sobre el supuesto enfrentamiento, y Salinas, por su parte, jamás ha reconocido el incidente, ni a Noriega más allá del terreno de la especulación. Pero quizás lo más revelador fue lo que vino después. Cecilia desapareció casi por completo de la vida pública. Sus apariciones se volvieron escasas, y su figura se desvaneció en un anonimato silencioso. Mientras tanto, Adela Noriega se alejó de la televisión por años, justo cuando comenzaron a intensificarse los rumores sobre un hijo oculto y un acuerdo económico secreto. La historia del hospital permanece como uno de los episodios más vívidos y comentados del supuesto romance entre Salinas y Noriega. Tiene todos los elementos de un thriller político: un parto clandestino, traición, guardaespaldas superados, la ira de una primera dama y la violencia de un presidente. Para muchos mexicanos no es ficción. Es un capítulo no resuelto en la memoria cultural del país. Una historia fantasma envuelta en seda política. Y mientras ese audio siga sin desmentirse, y mientras ese supuesto hijo siga sin nombre, la leyenda continuará, pasando de generación en generación, entre susurros nocturnos, tweets anónimos, podcasts virales y videos que reviven un secreto que nunca murió. 2 esposas tras puertas cerradas. Más allá de su polémico romance con Adela Noriega, la vida amorosa de Carlos Salinas de Gortari fue tan intensa como su carrera política. Marcada por 2 matrimonios oficiales y constantes rumores de relaciones secretas, su historia personal parece escrita por un guionista de telenovelas, pero ambientada en Los Pinos. Carlos conoció a quien sería su primera esposa, María Cecilia Yolanda Ochelli González, a fines de los años 50. Fue su hermana, Adriana, quien los presentó durante una charreada tradicional. En 1965, cuando él tenía 17 años y ella 16, comenzaron a salir. Aunque eran apenas adolescentes, quienes los conocieron aseguran que la conexión fue profunda, basada en valores familiares y un entorno socioeconómico común. Pero en 1968, el noviazgo se detuvo. Salinas viajó a Estados Unidos para estudiar economía, primero en la Universidad de Pensilvania y después en Harvard. Durante esos años, perdieron contacto.
se reencontraron en 1971 en Williamsburg, Virginia. Él ya cursaba estudios de posgrado y fue ahí donde retomaron el romance. Solo un año después, el 15 de abril de 1972, se casaron en una ceremonia civil y católica en Ciudad de México. Poco después, se mudaron a Boston, donde Salinas terminaría su maestría y doctorado en Harvard. Durante su estancia en Estados Unidos, nacieron sus 3 hijos, Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. Fueron, según quienes los conocieron, los años más tranquilos y familiares del expresidente. Cecilia se dedicaba al hogar, mientras él construía su ascenso político. En 1988, cuando Salinas asumió la presidencia, Cecilia Ochelli se convirtió en primera dama de México. Su rol se centró en causas sociales, programas infantiles, salud y cultura. Pero tras esa imagen de unidad, en los pasillos del poder se hablaba de tensiones en casa. Tras las elecciones de 1988, manchadas por acusaciones de fraude, la imagen de Salinas se deterioró, y con ella, la percepción de su matrimonio. En 1994, ya fuera del cargo, Salinas viajó solo a Nueva York, supuestamente para retirarse de la vida pública. Pero meses después se supo la verdad. Le había pedido el divorcio a Cecilia. En 1995, el divorcio se hizo oficial, marcando el final de una unión de más de 2 décadas. Para muchos, el momento fue sospechoso, especialmente cuando ese mismo año, Salinas volvió a sorprender al casarse nuevamente. Esta vez con Ana Paula Gerard Rivero, una mujer 12 años menor, que había trabajado como secretaria técnica del gabinete económico durante su sexenio. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿La relación comenzó mientras aún estaba casado? ¿Fue ella la verdadera causa de su ruptura con Ochelli? Ninguno de los dos ha aclarado cuándo comenzó el romance. Algunos rumores apuntan a que se conocieron en 1983, cuando él era profesor en el ITAM y ella, alumna. Ya fuera en aulas académicas o en los pasillos de Los Pinos, Ana Paula se convirtió en la nueva señora Salinas. Con ella tuvo 3 hijos: Ana Emilia Margarita, Patricio Jerónimo Gerardo y Mateo. A diferencia de su antecesora, Gerard siempre evitó la vida pública. Nunca asumió el rol de primera dama y sus apariciones junto a Salinas han sido limitadas a eventos privados o viajes al extranjero. Su prioridad fue siempre mantener a sus hijos alejados de los reflectores. Carlos Salinas de Gortari no solo es recordado como el arquitecto del TLCAN o el presidente al que muchos culpan por la década perdida de México. También es el hombre que llevó el drama romántico al más alto nivel del poder, con amantes ocultas, esposas silenciosas, hijos supuestos y traiciones jamás verbalizadas. En 2021, volvió a aparecer en los titulares al obtener la ciudadanía española, gracias a su ascendencia judía sefardí. Un gesto que muchos interpretaron como una retirada estratégica de la vida pública mexicana, y tal vez del peso de su propio pasado. Mientras tanto, su hijo mayor, Emiliano Salinas Ochelli, empresario vinculado en su momento a la secta en CBM, se casó en 2013 con la actriz Ludvika Paleta. La prensa no tardó en señalar la ironía. Otro Salinas involucrado con una estrella del espectáculo, como si la historia se repitiera. Hoy, Carlos Salinas vive principalmente en Europa, lejos del ruido político de México, pero nunca fuera del recuerdo colectivo. 2 esposas, 6 hijos y un amor no confirmado después, su vida privada sigue siendo tan intrigante y polémica como su legado presidencial. De amores secretos y niños ocultos, a los juegos de poder entre las paredes de Palacio Nacional, su historia personal es un reflejo perfecto de la complejidad de su carrera. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Crees que Salinas realmente amó a Adela Noriega? ¿Fue su supuesto hijo mantenido en secreto por diseño? ¿O todo esto es solo ficción política?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te pareció tan increíble como fascinante, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más verdades ocultas y relatos jamás contados del mundo del poder.